La resurrección de Cristo, hermanos, es para nosotros la garantía de que el Padre aceptó su muerte como el pago por nuestra culpa. Por eso la Biblia enseña que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La muerte de Cristo se llevó a cabo para que seamos libres del poder del pecado, del poder destructor de Satanás y del poder de la muerte. Y cuando Cristo se levantó de la tumba, fue un testimonio público, número uno, de que Él como santo, como hombre perfecto, agradó a Dios el Padre. La muerte no pudo retenerlo porque Él nunca pecó. Si recibió la ira de Dios, el castigo de Dios, no fue por sus pecados, sino por los nuestros. Entonces la señal de la perfecta persona de Cristo se ve en la resurrección. Porque la muerte solo tiene poder sobre un ser pecador. Cristo no pecó. Pero también Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, y esa fue la voluntad de Dios el Padre. Y cuando Cristo resucita, después de haber llevado a cabo el sacrificio para el que se encarnó, para el que nació, para el que creció, entonces eso muestra que en verdad, cuando creemos en Cristo, cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, obtenemos el perdón de Dios, recibimos la salvación, recibimos la vida eterna. Por eso celebramos la resurrección. Por lo mismo, en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo y en su resurrección, nosotros tenemos asegurada siempre la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es respuesta total para nuestra vida. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios, hermanos. Es el hecho de que Dios siempre, sí o sí, nos va a bendecir y va a cumplir sus promesas. La gracia de Dios en Cristo es que si creemos en Jesucristo, sí o sí somos salvos, tenemos vida eterna. La gracia de Dios es todo lo contrario al esfuerzo humano, a la obra humana. Toda religión que enseña el esfuerzo humano para salvarse, el esfuerzo humano para alcanzar el favor de Dios en la vida diaria, la religión que enseña que la obra humana es necesaria para que Dios nos bendiga y cumpla sus promesas, tal religión es falsa. Porque nosotros, estando separados de Dios, no podíamos tener comunión con Dios, ni siquiera los favores de Dios, para que nuestra vida fuera bendecida eternamente. En el pasaje que leímos, hermanos, segunda de Corintios capítulo 12, de los versos 1 al 6, el apóstol Pablo habla de que fue llevado al tercer cielo, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Se le dio una revelación, dice él, y no sabe si fue en el cuerpo o fue en el espíritu. No sabe cómo fue, pero lo que sí dice es que vio algo especial, conoció algo especial. Sí, pero además escuchó palabras inefables, palabras que
que no se pueden entender así con la razón. Y además se le dio el mandamiento de que esto no lo expresara. En realidad, hermanos, el apostolado de Pablo es especial, porque él no fue llamado así como fueron llamados los 12 a los que Jesús llamó así de manera personal y físicamente. Sin embargo, el apóstol Pablo recibió el llamado de Jesús en espíritu y además él fue llevado al paraíso. Y lo que ocurre es que se confirma su apostolado. Pero en esta parte, pensando, hermanos, en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, la respuesta total para nuestras vidas, el apóstol Pablo nos deja ver que es Dios el que nos revela el evangelio. Es Dios el que nos revela a Jesucristo. Y esto es parte esencial de la gracia de Dios para nuestras vidas. Miren, debemos hacer una distinción entre la gracia común y la gracia especial. La gracia general y la gracia especial. La gracia común o la gracia general es la que todos disfrutan. El sol sale, la lluvia cae. Podemos disfrutar lo que hay en el aire, lo que hay en la tierra y lo que hay en el agua. Eso es gracia común. De hecho, podemos ver a Dios que siempre desde el principio actuó con gracia. Cuando el ser humano no había pecado, no tenía ninguna necesidad, Dios había puesto todo al alcance del ser humano. Dios dio al ser humano su imagen y semejanza. Y dice la Biblia, Génesis 1:28, que Dios los bendijo y los colocó en el huerto. Pero saben, hermanos, a partir de la entrada del pecado se hizo necesario Cristo para que se disfrutara la gracia común y la gracia especial. Explico esto, hermanos. Explico esto. Nada, absolutamente nada, el ser humano merece sin Cristo. Nada. ¿Cómo Dios va a bendecir a Adán y a Eva y a su descendencia si han pecado contra Dios? Dios es santo, no puede bendecirlos. Pero además Dios reveló el pacto, establece derramamiento de sangre. Y vamos a ver dos líneas, dos: los que sacrifican y los que no sacrifican. Pero aún los que no sacrifican están disfrutando de la naturaleza, disfrutan de todo. Por ejemplo, Abel sacrificó, Caín no sacrificó. Y podemos ir viendo en la historia bíblica que muchos no establecieron altar, pero disfrutaban de la gracia común. Pero esa gracia común era en Cristo. ¿Por qué? Porque después del pecado Dios sacrifica en beneficio del ser humano y Dios establece el derramamiento de sangre para que la humanidad pueda gozar del favor de Dios. Sin ese altar, sin ese cordero, sin ese sacrificio, no hay gracia de Dios. Y hoy Cristo ha sido crucificado, Cristo resucitó y el mensaje de Dios es el mismo. Él ofrece su gracia, la gracia salvadora, esa gracia que nos libera del pecado, de la culpa, de la maldición y nos da un lugar en la gloria celestial. Pero también por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, este mundo todavía sigue de pie. Pero cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia sea llevada, ya no habrá favor de Dios, ni siquiera en lo común, ni siquiera en lo general. Por ejemplo, las personas que no son cristianas, ¿por qué son bendecidos, hermanos?
Las personas que incluso son ateas, ¿por qué son bendecidas? Son bendecidos por la gracia común. Sí, porque aquí está el pueblo de Dios, aquí está la iglesia de Dios. Pero esa gracia común solo llega a aspectos físicos, a aspectos emocionales. Pero esa gracia común no es la gracia salvadora. La gracia salvadora es esta en donde Dios es el que nos revela a Cristo. El apóstol Pablo recibe una revelación especial y él siempre va a exaltar la gracia en su apostolado, en su ministerio, y se acerca a la iglesia reconociendo la gracia de Dios en Cristo. Y podemos leer en el Salmo 25, verso 5: encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El salmista reconoce que podemos conocer la verdad de Dios, podemos ser enseñados por Dios solo porque Él lo decide, solo porque Él lo quiere, solo porque Él lo hace. Y mira, si hoy estamos aquí, es porque Dios se quiere revelar en nuestros corazones por medio de Cristo, para que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Y si ya lo hemos aceptado, para que nuestra fe sea más firme, más grande, más sólida, más pura, para que nosotros podamos crecer en el gozo de la salvación, en el gozo de la vida eterna, para que podamos disfrutar más de la comunión con Dios. Y en verdad, la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Recuerdan la confesión de Pedro? En Mateo 16, verso 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión salvadora es esta confesión de Pedro, el hecho de reconocer que el Mesías es el Hijo de Dios, que ese Mesías humano es humano porque es el Hijo de Dios, destinado para morir en la cruz y así salvarnos. Nosotros, hermanos, si tenemos un entendimiento correcto del Evangelio, es por gracia. Si la fe fluye en el corazón con el Evangelio, es por gracia. Entonces los cristianos, los creyentes, entendiendo cómo opera la gracia salvadora de Dios en Cristo, debemos anhelar la palabra, debemos anhelar el Evangelio, porque ahí nuestra vida va a crecer, va a ser sólida, nuestra vida será muy bendecida, hermanos. Seremos de mucha bendición, porque Dios nos va a bendecir más y más en Cristo. Y hace falta la palabra en nosotros. Mire la confesión de Pedro. Es una revelación. Pero quiero llevarles a un ejemplo de cómo uno necesita la revelación del Evangelio. Y por eso debemos anhelar la palabra. Y esto es por gracia. Lucas 24. Escuchen, hermanos, lo que dice la palabra del verso 13 al 33. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos
que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a él. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él se hizo como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban ahí con ellos. Hermanos, es una lectura larga, pero ¿saben por qué se las hice? Porque queda muy claro que necesitamos la palabra para recibir la revelación acerca de quién es Cristo. Estas personas recibieron de Jesús muchas enseñanzas. Estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús. Qué dicha, hermanos, ¿verdad? Es esta de tener al profeta verdadero, a la palabra hecha carne, al mensaje hecho carne, a Cristo mismo. Pero aún así, teniendo al maestro de maestros, al profeta de profetas, la palabra hecha carne, ¿cómo estaban estos discípulos? Confundidos. Miren, la palabra de Jesús fue dicha sobre su muerte, sobre su resurrección, pero además Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, porque ahí van a recibir la promesa. ¿A dónde iban ellos? Camino a Emaús. Iban todo lo contrario del lugar de Jerusalén. ¿Por qué no se quedaron en Jerusalén? Porque ellos no entendieron el mensaje de Jesús totalmente. Deberían haberse quedado en Jerusalén. Ellos iban desvelados, y ellos iban ¿cómo? Tristes, lamentándose, pensando que el proyecto para el que habían sido llamados había fracasado. Y Jesús los alcanzó, los acompañó, y el texto dice que les abrió las escrituras, y a través de Moisés y de los profetas les habló acerca de él como el Cristo, su muerte, su resurrección. ¿Y qué pasa? Al final el texto dice que ellos tuvieron esta experiencia tan maravillosa de que cuando Jesús les abrió las escrituras, ellos sintieron que en su corazón había fuego, sentían que su corazón ardía. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron convencidos acerca de quién es Jesús el Cristo. ¿Y qué ocurrió, hermanos? ¿Siguieron camino de Emaús? No, retomaron la senda correcta. Ellos volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, porque así Cristo les había indicado. Y esto fue como respuesta a la palabra. Nosotros podemos ser cristianos, sí,
Pero si el evangelio no toma lugar de manera continua en nuestras vidas, vamos a estar desenfocados, vamos a estar desorientados. Necesitamos por eso cada día ser más convencidos con la palabra. De hecho, convencimiento es fe, confianza. Y la fe y la confianza se centran en Cristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador. Y nuestra fe debe darnos la certeza de que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que Él vive ahora mismo. Una segunda enseñanza, hermanos, en nuestra lectura que hicimos de 2 de Corintios 12. Vean lo que dice el texto en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios permite procesos difíciles en nuestras vidas para enseñarnos a depender de su gracia en Cristo. Número 1, ya hemos enseñado, hermanos, que la revelación del evangelio es parte de la gracia de Dios, es parte esencial. En otras palabras, Dios quiere manifestarse en tu vida con mucha gracia, revelándote a Cristo a través de las Escrituras. Pero lo segundo también es esto: Dios permite procesos difíciles en nuestras vidas para enseñarnos a depender de su gracia en Cristo. Y esto es algo que nosotros necesitamos, hermanos, depender de la gracia. Porque muchas veces dependemos de nuestras fuerzas, de nuestras virtudes, de nuestras capacidades. Muchas veces dependemos de las cosas que tenemos. Muchas veces dependemos de las circunstancias. Y saben, hermanos, cuando vivimos así, significa que estamos desenfocados del evangelio. Lo más importante para nuestra vida, lo fundamental para nuestra vida es el evangelio. No son mis cosas, no soy yo mismo, no son mis circunstancias lo que va a definir mi estado de vida, mi condición de vida. Es Dios por medio de Jesucristo. Job 20:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job reconoce esto, que la prueba de Dios nos lleva siempre en un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque cuando siempre estamos en contacto con la gracia, nuestra vida es bendecida, hermanos, de tal manera que la gracia toma lugar en nosotros y comienza a operar de nuestro interior hacia lo externo. Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En nuestra vida diaria, muchas veces tenemos que pasar por el fuego. ¿Quién se atreve a pasar por el fuego? ¿Quién se atreve a caminar por las llamas del fuego? Hermanos, pero la vida es así. ¿Y saben qué hacemos? Muchas veces decimos, ya no sigo más en mi camino de fe. Yo creía que Dios me iba a bendecir. Yo creía que Dios estaba conmigo. Yo creía que Dios es bueno. Yo creía que Dios existía, pero esto que me está pasando me está diciendo lo contrario. ¿Esto qué es entonces, hermanos? Esto es un mal entendimiento de verdad de lo que es nuestra comunión con Dios. Dios nos ha dicho en su palabra que vamos a pasar por procesos, hay angustias, hay momentos muy difíciles, pero Dios dice, yo estaré contigo. Dios nos ofrece en Cristo lo mejor. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es tu proceso hoy? ¿Qué te ocurre? ¿Qué estás pasando? Esto no es para destrucción. Esto no es para desánimo. Esto no es para que tú digas ya no más. Es todo lo contrario. Dios te dice, pasa por las llamas, camina, ve hacia adelante. No te vas a quemar. Vas a estar en ese calor, en ese horno, en esas llamas, justo el tiempo que necesitas para ser mejor.
ni menos para que la obra no sea imperfecta, ni más para que no te quemes. Dios lo controla todo a través de Jesucristo. Hermanos, por eso para nosotros los tiempos difíciles no son maldiciones, son bendiciones, porque ahí opera Dios a través de Cristo, y es una plataforma que nos impulsa más hacia adelante. En los versos 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No importa cuál sea la respuesta de Dios a nuestras oraciones, por su gracia en Cristo siempre es para nuestro bien. Hermanos, ¿cuántas peticiones podemos elevar a nuestro Dios? ¿Cuántas? Muchas, ¿verdad? Y siempre hay mucho que pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Saben qué esperé yo, hermanos, ahora que estábamos aquí en el templo? Porque habíamos dicho que a las 9 comenzábamos el culto. Y yo soy un pastor de puntualidad. Si llego un día tarde será porque me pasó algo. Pero yo siempre trato de estar puntual. Pero la puntualidad es también empezar no antes ni después. Puntualidad es puntualidad, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pero no pasa nada. 1 hora y media que los hermanos estén orando en el templo así, clamando a Dios por sus hijos, por sus nietos, por sus negocios, por sus trabajos, por los pastores, por los hermanos, por los misioneros, por los que no tienen que comer, por los vecinos de acá que hay que evangelizar, por mis debilidades, por mis problemas. ¿Se dan cuenta? Y nos podemos pasar 25 horas orando, ¿verdad? Y no terminamos. La oración es importante. Y ¿saben algo, hermanos? La respuesta de Dios a nuestras oraciones por la gracia en Cristo nos asegura o nos aseguran bienestar. Dios hay veces que va a decir no. Dios algunas veces va a decir después. O Dios va a responder. Pero no importa cuál sea la respuesta de Dios, siempre es buena. El apóstol Pablo recibió un aguijón para ser abofeteado por Satanás. Es decir, él tenía tribulaciones, tenía angustias, tenía dolores. Esto tiene que ver con persecuciones, con necesidades, con enfermedades, con peligros. Tiene que ver con todo lo que enfrentamos en la vida diaria. Y Satanás se hace presente para desanimarnos. Satanás te dice, mira, eres un pecador, no sirves para nada. Satanás te dice, mira, eres un fracasado, una fracasada, tú no puedes ganar un alma. Satanás te dice, mira, tú eres débil, tú no puedes avanzar. Satanás te dice, mira, no vas a encontrar un trabajo. Satanás te dice, mira, tu negocio va a fracasar. Satanás te dice, mira, acaba con tu familia. El diablo está siempre obrando ahí a tu alrededor. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos la gracia de Dios a través de la oración. Dios responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Pero miren, algunas veces las personas claman a Dios para que Dios los sane. No los sanó y dicen, no sirvo para orar. Dios no me escucha. O Dios no existe. O la oración no tiene eficacia. Algunas veces, hermanos, salimos con la ilusión de encontrar un trabajo y no lo hallamos. ¿Cuántas personas le pidieron a Dios por su negocio y el negocio tuvo que cerrar? ¿Saben una cosa, hermanos? La respuesta de Dios siempre será la mejor. No te decepciones en el tiempo de la oración. Ama la oración. Clama. Mira tu vida y vas a ver tantas necesidades. Mira a tus hermanos, los que están frente a ti, los que están detrás de ti, los que están a tu izquierda, a tu derecha. Ellos tienen necesidades. Clama a Dios.
Toma la gracia de la oración, porque la oración va dirigida a Dios en el nombre de Cristo. Y esta es la bendición más grande, el hecho de que podemos clamar a Dios invocando el nombre de Cristo, quien murió por nosotros y resucitó al tercer día. Esa es la bendición de la oración, la gracia de la oración. Hermanos, Juan 5:14, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Dios. Él nos escucha, Él nos oye. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pidamos a Dios conforme a su voluntad. Y la gracia de Dios en Cristo nos va a hacer participar de la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Número 4, hermanos. La gracia de Dios en Cristo es suficiente para todo en nuestras vidas. La gracia de Dios es suficiente. ¿Saben por qué, hermanos? El apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Primero, no debo ser orgulloso. No debo creerme más de lo que soy, porque soy lo que soy por la gracia. Si tú tienes un ministerio, si tienes una familia, si tienes un trabajo, si tienes bendiciones, eso es por la gracia de Dios en Cristo. No debes sentir orgullo por lo que tú eres o por lo que tú haces o por lo que tú tienes. Más bien, debes doblegarte ante Dios y decirle, gracias Dios por favorecerme en Cristo. Gracias por mi trabajo. Gracias por mi familia. Gracias por mi comida. Gracias por mis dones. Gracias por este día. Gracias, gracias, gracias. Y al final, ¿sabe qué va a hacer usted? También vas a decirle a Dios, Dios, gracias porque soy débil. Gracias por mi enfermedad. Gracias por mis problemas. Gracias por mis crisis. Porque aquí tu gracia está conmigo y tu gracia me basta. Lo voy a superar todo. Estaré bien porque tú me bendices aún en este proceso a través de Cristo. Por eso la Biblia dice que demos gracias siempre, porque esa es la voluntad de Dios. Siempre tenemos que ser agradecidos, hermanos, y estar en contentamiento. Y el apóstol Pablo lo enseña, porque a nosotros nos sustenta la gracia. Y a la par de esto, mire lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién puede dar gracias a Dios por sus persecuciones, por sus debilidades, por sus afrentas, por sus angustias, por sus necesidades? Pero todavía, ¿quién puede alegrarse? ¿Quién puede gozarse cuando es perseguido, cuando es enfrentado, cuando está en angustias, cuando es perseguido, cuando tiene necesidades? ¿Saben qué está diciendo la Biblia, hermanos? Aquí está el resultado de, en verdad, conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, porque nos es revelado. Cuando tenemos la revelación del Evangelio por gracia, hermanos. Sí, pero también cuando disfrutamos de Cristo en nuestra vida diaria. Sí, porque se manifiesta la gracia. Cuando dependemos de Cristo siempre, hermanos, al final, ¿saben qué ocurre? Terminamos disfrutando a Cristo, disfrutando del Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice, por amor a Cristo me gozo. Y Filipenses 4:4, ¿qué dice, hermanos? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando el Evangelio está en nosotros, nos podemos gozar en medio de todo. ¿Saben, hermanos, por qué muchos no comparten el Evangelio? No lo comparten porque no lo disfrutan. Y no lo disfrutan porque no lo conocen bien.
conocer el Evangelio, disfrutar el Evangelio y compartir el Evangelio. Y en Lucas 24, al final, ¿saben qué hizo Jesús? Reunió a los discípulos y les abrió las Escrituras otra vez. Y tomando a los profetas, a Moisés, a los salmos, les abrió el entendimiento y les dijo: todo esto que aconteció está escrito. Y ellos fueron convencidos. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Ahora ustedes son testigos de esto hasta lo último de la tierra. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Consolador. Hoy debemos decir: gracias, Dios, por tus favores en Cristo. Hermana, hermano, lo tienes todo. Todo está hecho, todo está resuelto. Cristo lo hizo todo en la cruz. Y por Él, por su muerte y resurrección, hoy tienes los favores de Dios.